quiero solamente iniciar con una advertencia enorme y mostrar un error que se había cometido en esta época, y creo que se sigue cometiendo hasta el día de hoy, que es la sobreexaltación de los hombres, la idealización de los hombres. Es tener al hombre más elevado en cuanto a lo que en verdad él es. Así que hay un enorme peligro de idealizar o enaltecer de una forma insana a los hombres. Eso es un enorme peligro que aqueja a la iglesia, porque es algo propio de la naturaleza afectada por el pecado del hombre. Es evidente cuando uno lee la Biblia y lee la Biblia tal cual está, la Biblia plasma la vida de sus protagonistas tal y cual ellos fueron. ¿Se dieron cuenta de eso? Están ahí, ¿cómo fueron? ¿Cómo fueron? Así que está Noé, ¿cómo fue? Job, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Sansón, David, Salomón, Samuel, Elías, Juan el Bautista, los apóstoles, etc. Están todos ahí tal cual fueron. ¿Por qué? ¿Por qué no escribir un libro con nombres de hombres idealizados, perfectos, sin mostrar sus debilidades? Justamente porque la palabra de Dios, Dios mismo quiere mostrarte que Él utilizó a esos hombres a pesar de lo que ellos eran. Y eso, para mí, es un consuelo. Para mí como hombre, como pecador, como persona que lucha con pasiones, es un consuelo. Como pastor también es un consuelo, porque te miro y digo, y pensar que Dios puede usarle también a ese. Así que están ahí, tal cual fueron. Repito, para que veamos que son hombres y mujeres que lucharon con y contra lo mismo que nosotros. Están ahí y vivieron su fe y son dignos de admiración, por supuesto que sí. Su entrega es digna de imitar y seguir, es cierto, pero cuidado con idealizarlos de sobremanera, porque uno tiende a hacer eso. Cuando tal vez alguien no me conozca muy bien o no conozca bien a alguno que otro predicador y solamente me veas aquí predicando la palabra del Señor, dándole sentido a la Biblia, y no me veas con mi esposa, con mis hijos, levantándome un lunes a la mañana, tiendas a creer de que probablemente ese no lucha con las cosas que yo lucho. Y eso no es así. No es así. Y eso prolifera mucho inclusive en el día de hoy. Y es peligroso, repito, y perdón por la redundancia, la sobreexaltación de los hombres es un terrible error. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que los judíos habían hecho con Abraham en su tiempo. Habían exaltado de tal manera a Abraham, lo habían idealizado al punto tal que muchos judíos creían que Abraham fue elegido por Dios porque Abraham era un hombre extremadamente justo y que prácticamente Dios le debía a Abraham las promesas. Como que Dios dijo, a ver, de esta humanidad perversa y caída, ¿quién es bueno? Ahí está Abraham. Bueno, Abraham, yo te llamo porque veo que sos una persona excelente. Inclusive algunos creían que Abraham había cumplido todas las leyes del Señor y que era un hombre, el hombre más justo que había existido en la tierra. Y por eso él se ganó el mérito de ser nombrado el padre de la fe, cuando la verdad es completamente contraria a eso. Así que esa versión creada, idealizada, sobreenaltecida de Abraham, creó un mal ejemplo a seguir. Creó un ejemplo de un Abraham que era un hombre que invitaba a reclamar bendiciones y a creer que la salvación era por obras. Un Abraham legalista y religioso. Eso es en lo que habían convertido a Abraham. Hay ejemplos innumerables en la Biblia de las posturas que asumieron sus siervos del Señor, los siervos del Señor, pero yo quiero mostrarles básicamente dos quiero mostrarles. ¿Cómo reaccionan los verdaderos siervos del Señor cuando en el extravío, en la pérdida de rumbo,
Tal vez al verse la gente como que anonadada o sorprendida por el ministro del Señor, quiero mostrarles cómo reaccionan estos siervos de Dios ante la exaltación de los hombres. Ejemplo, en Hechos capítulo 10 narra la vida del apóstol Pedro. Y cuando Cuando Pedro va de visita a la casa de un centurión romano que se llamaba Cornelio, pueden ver eso en Hechos capítulo 10, versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Lo que sí que este centurión era creyente y él quería conocer la palabra del Señor y quería conocer las verdades de Dios. En resumen, Pedro va a visitarle a Cornelio. Y Cornelio, al saber que venía Pedro, Cornelio hizo lo que todo creyente quiere hacer. Quiere que todos escuchen la verdad. Entonces dice que, versículo 24 del capítulo 10 de Hechos, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, porque eso es lo que todo creyente verdadero quiere hacer. Quiere que todos escuchen la verdad. Eso deberían. Imagínense, va a venir alguien que estuvo con Jesús y que sabe de Jesús. ¿Qué voy a hacer? Que vengan mis amigos, que vengan mis parientes. Quiero que escuchen. Ahora miren esto. Mas Pedro se levantó diciendo, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, versículo 25. Y miren lo que hace Cornelio. Y postrándose a sus pies, ¿qué dice? Adoró. Entra Pedro, un siervo de Dios, un portador de la verdad, y Cornelio adoró, se postró y le adoró. Miren la reacción de Pedro. Versículo 26. Mas Pedro le levantó. No. Lo levantó. Y levantándole, le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No. Moraleja, aléjate de aquellos que no te levantan cuando, extraviado por su investidura, tendes a adorarles. ¿Se entiende eso? Cuidado con ese pastor que se viste todo de blanco y que se presente como el superungido, que busque que haga que vos busques su toque, que no te levante cuando te estás extraviando, porque a veces la luz encandila. ¿Se entiende eso? Lastimosamente no estaba Abraham ahí en Israel para decirle, no, yo no sé lo que ustedes piensan, porque eso está seguro que Abraham hubiese dicho. Yo te aseguro que si María viviera ahora y viera su imagen y todos cargándola y decían, no. Esa María que dijo, la bajeza de su sierva, porque eso dice ella cuando recibe la promesa de que tendría un hijo. Así que el hombre tiene esa tendencia, y esta pieza es muy importante para iniciar esta predicación. El hombre tiene esa tendencia de exaltar de sobremanera a los hombres. Está en nosotros. Y el segundo ejemplo que yo quiero mostrarles está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Miren, si un hombre común y corriente como Pedro, por el simple hecho de venir de parte del Señor, podía hacer que alguien en la emoción tendiera a adorarle, ¿cuánto más si acá se apareciera en este momento un ángel? Supongamos que aparezca un ángel en toda su furia y furor, un ángel. Miren lo que le ocurrió a Juan, Apocalipsis
19:10, a Juan, el apóstol Juan, el que estuvo con Jesús, el que escuchó todas las verdades del Señor, cuando se le aparece el ángel que le empezó a hablar de las verdades que están en el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 19:10, 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Juan. Ahora miren la reacción del ángel, sin pecado, el ángel mismo le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, no. Hasta puedo escuchar la desesperación del ángel, no lo hagas, somos consiervos. Somos siervos del mismo Señor. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Y mira la expresión que dice. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y repito, esa es la idea inicial. Estos judíos habían sobreexaltado a Abraham. Y les repito, yo les aseguro que Abraham, si hubiese estado en ese momento ahí, diría, no soy lo que ustedes creen, no lo soy. Entonces la pregunta es, ¿quién fue en verdad Abraham? ¿Y por qué es una figura tan importante para el cristianismo? Cuando leamos Romanos capítulo 4, versículo 13, si lo empezamos a masticar, 3 preguntas básicas podemos sacar del inicio de este verso. Romanos capítulo 4, versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y podemos a partir de 3 preguntas. ¿Quién fue Abraham? ¿Quiénes son su descendencia? ¿Y cuál es la promesa que se le dio a este hombre? Para iniciar esto, primeramente vamos a hablar de quién en verdad fue Abraham. Y Abraham fue un hombre pagano antes que el Señor lo llamara. No vino de ninguna nación fantasiosa, no es una figura mitológica Abraham, sino que Abraham vino de la perfecta y muy ubicable, históricamente hablando, Ur de los Caldeos, que es una población, una civilización que existió entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Dónde buscar eso en el mapa? Porque quiero bajarte esto a lo más real que se pueda. Ves el mapa, vas a Medio Oriente, buscas el Golfo Pérsico. ¿Se acuerdan? Pueden hacer relación con la guerra del Golfo Pérsico. Bueno, buscas el Golfo Pérsico, buscas Irak, que está un poquito hacia arriba, y ahí en Irak está esa ubicación, el Tigris y el Éufrates. Abraham vino de lo que actualmente hoy es Irak. Ahí estaba la civilización de los caldeos. Ur se llamaba el lugar. Era una sociedad bastante avanzada para su época. Conocían ya la matemática, la agricultura, el trabajo con tela, la astronomía, y tenían muchos dioses, eran politeístas, siendo como el dios principal un dios que se llama Nana. Nana, sí, se llama Nana, y era el dios Luna, el dios de los dioses. Esto es perfectamente corroborable. Así que no es una historia fantasiosa, mitológica, no es mito, es realidad. Y de ahí, de la paganidad, de la perversidad, Dios llamó a Abraham para que Abraham le sirva. Abraham creyó al Señor y dejó todo lo que tenía, dejó su tierra, dejó parte de su parentela. El mandato era dejar tu tierra y tu parentela y seguime. Abraham lo dejó en parte porque se tomó a su padre y a su sobrino, cosa que después le costó caro, pero obedeció al Señor. Así que Abraham era un hombre pagano, criado bajo costumbres paganas, que ahí en medio de su paganidad Dios lo llama. ¿Quién fue el evangelista que le evangelizó a Abraham?
Miren esto, Dios mismo. Wow. Dios mismo. Cuando Dios quiere que conozcas la verdad, bueno, ahí está. Dios mismo fue a evangelizar a Abraham. Le dijo que deje su tierra. Le repito, era una ciudad importante. Aproximadamente 300.000 personas, según datos arqueológicos. Bueno, y de ahí fue llamado Abraham. Tras él salir de su país, de su nación, de su pueblo, su tierra, Dios le hizo una promesa. ¿Cuál promesa? Está en Génesis capítulo 12, del 2 al 3, que haría de él, de Abraham, de su descendencia, una nación grande. De tu descendencia, Abraham, voy a ser una nación grande, le prometió Dios. También le prometió una tierra. Te voy a dar una tierra. Y ahí está el famoso nombre Canaán. Canaán es esa tierra que Dios le prometió a Abraham. Y también le prometió, la promesa de promesas, que de su descendencia, saldría aquel que bendeciría a todas las naciones. No solamente a los judíos, sino que a todas las familias del mundo. A todas las naciones. Entiéndase, Jesús vendría. El Cristo vendría de la descendencia de Abraham. Y Abraham creyó eso. Así que, ¿cuáles son las promesas de Abraham? Descendencia, tierra y el Mesías. Ya está. Algo llamativo es que Abraham, miren esto, porque Abraham nunca poseyó la tierra prometida. Abraham entra a esa tierra llamada Canaán y vaga por la tierra. Vagó. Y vagar no es poseer. Vagó por la tierra, pero nunca la poseyó, nunca se asentó, nunca fundó una ciudad. No existió nunca Abrahamlandia. No, nunca. Él no la poseyó. Él vagó por la tierra. Compró un terrenito en algún lugar para hacer una tumba a su esposa, pero él no la habitó. Tampoco Abraham vio su descendencia numerosa, que era una de las promesas. Tampoco la vio. Y tampoco vio al Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Abraham? Abraham vio todo exponencialmente. Abraham vio en esa promesa de una tierra que de hecho se le dio después a su descendencia, porque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob lo tuvieron, sino que recién las 12 tribus cuando se asentaron ahí la poseyeron, pero era una sombra imperfecta de lo que sería la herencia de la tierra entera de Abraham para Abraham y sus descendientes. ¿Entienden? Porque hay algo que quiero mostrarles que dice en la Biblia, que es una idea fresca y fuerte ahí. Que muchas de las cosas del Antiguo Testamento son sombras de lo que han de ser en el futuro. Así que Abraham no vio esa descendencia grande, pero vio el potencial cuando vio nacer a Isaac. También inclusive él no vivió en los tiempos de Jesús, pero Jesús mismo dijo, Abraham vio mi día y se alegró. Y ellos le dijeron algo lógico, ni siquiera tenés 50 años y ¿estás diciendo que Abraham te vio o que viste a Abraham? Y Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham vio en esperanza el cumplimiento de su promesa en el nacimiento de Isaac. Él ahí vio y disfrutó y gozó la posesión de una tierra que es mucho más que un simple terreno en una porción del planeta. También vio en su descendencia la venida del Mesías. Y porque Abraham creyó a Dios, confió en Dios, Dios dijo justo. Así que ese fue Abraham. Y Abraham no tuvo una fe perfecta. De hecho, que digo esto porque voy a leer en el versículo 18 del 4 que él creyó contra esperanza y que no se debilitó en la fe
pero hay que entender eso en su contexto. Pablo escribió esto y sabía bien el libro de Génesis, él lo había estudiado y lo sabía inclusive hasta de memoria. Bueno, Abraham no tuvo una fe perfecta y quiero mostrarles lo parecido que era Abraham a muchos de nosotros. Abraham sale de su tierra, Dios le ordena que deje toda su parentela, pero él lleva consigo a su padre y a su sobrino, cosa que después trae una pelea entre él, entre los que seguían a su sobrino y los que le seguían a él. También estuvo su padre, que nunca dejó de ejercer la paganidad. También en un momento de hambruna en la tierra de Canaán, Abraham regresa a Egipto para aprovisionarse y eso ocurre, y eso hace que ocurra una situación bastante dura y hasta vergonzosa. Abraham tenía una esposa muy hermosa en ese momento, Sara, y cuando llegan a Egipto, Abraham dijo, es muy linda mi esposa, y yo creo que el faraón, al ver que mi esposa es linda, va a matarme a mí para quedarse con ella. Está en la Biblia, tal cual. Entonces voy a decir que mi esposa en verdad es mi hermana. Ahí está Abraham, el padre de la fe. Uno diría, ¿dónde está el Abraham que cree que Dios protege? Bueno, mintió para protegerse. No solamente eso, cuando la promesa no se cumplía de que Dios le daría descendencia, él probablemente habrá dicho, tal vez entendí mal, y su esposa le dijo, ¿por qué no tomás a mi sierva? Y Abraham concibió un hijo con su sierva, que se llama Ismael. De ahí descienden todos los ismaelitas, hoy conocidos como el pueblo árabe. Y hasta hoy día hay lucha entre los hijos de Isaac, de la promesa, y los hijos de Ismael. Miren pues. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Abraham en un momento dado sentó la idea, sentó cabeza, se volvió sobrio y volvió al Señor arrepentido y se entregó completamente a las promesas del Señor. Él volvía siempre a las promesas del Señor. Esas promesas que gracias a Dios eran incondicionales. Amén. Gracias a Dios eran incondicionales. Y esa incondicionalidad de la promesa es algo que está en toda la Biblia. Fallaba Isaac por la promesa que le hice a tu padre. Fallaba Jacob por la promesa que le hice a tu padre. Fallaba el pueblo por la promesa que le hice a Abraham, Isaac y a Jacob. Era una promesa incondicional. Así que este es Abraham, un hombre que fue usado por el Señor a pesar de quién él era. Pero hay algo que se puede ver en él, que a pesar de sus debilidades, él siempre volvía al Señor y se entregaba completamente a las promesas de su Dios, del soberano. Entonces, ¿qué fue lo que encontró Abraham? ¿Qué fue lo que halló Abraham? Que es la pregunta del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Bueno, Abraham halló lo siguiente, que Dios no perdona a nadie y no justifica a nadie y no da nada a nadie en base a su mérito. Es por gracia. Este hombre dice, yo sé que Dios me va a dar algo que yo no merezco. Y él sabía bien, él sabe quién fue. Eso halló él, la gracia total. Y él supo bien siempre su lugar, siempre. Suelen ver, o tal vez vengan de lugares donde predicadores reclaman bendiciones. ¿Vieron eso? Tal vez algunos de ustedes, gracias a Dios, no. Pero lo que nos ha tocado ver, hombres ordenando al Espíritu Santo que hagan cosas como si fuera un sirviente suyo. Yo he visto eso. Espíritu Santo, ahora. ¿Qué? Ahora, Espíritu Santo, ahora. ¿Se imaginan? Yo tengo un niño de 3 años. ¿Se imaginan
que venga mi hijo y me diga, papá, parque, ahora. ¿Vieron que no hay como, no entendió su lugar? Padre, niño pequeño. ¿Saben por qué les digo esto? Porque Abraham siempre entendió su lugar. Y quiero mostrarles un ejemplo parafraseado, pueden después ustedes leerlo para no perder mucho tiempo. Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, ¿vieron la postura y el sitio que él toma? Cuando dice el Señor, voy a destruir esa ciudad, y Abraham dice, pero Señor, ya que soy siervo tuyo, soy polvo, Señor, pero si hay tantos hombres justos, bueno, si hay tantos hombres justos, no lo voy a destruir. Señor, ya que he empezado a hablar, no se enoje mi Señor, y si hay tantos. Y solamente yo les invito a ver la interactuación Abraham, Dios, cómo él tomaba su postura como siervo. El hombre que entiende la gracia, la sola gratia, solo por gracia, ese hombre no reclama nada, hermanos, nada. Y huir a aquellos que te inviten a reclamar, decretar, como si fuera que Dios te debe algo. ¿Estás atrapando esa bocanada de aire ahora? ¿Estás respirando? Bueno, no te mereces eso. Esa es la gracia, lo inmerecido. Y el que entiende la gracia y el que halla lo que halló Abraham, jamás exige, nunca. Porque este hombre sabía quién era, y todos debemos saber quién fue, qué encontró, qué halló y por qué es sumamente importante para nosotros. Porque es considerado como el padre de la fe. Porque es un hombre que simplemente creyó a Dios. Y miren cómo voy a usar esta palabra. Él tuvo fe por razones justas. ¿Cómo que fe por razones justas? La fe no se razona. Es simplemente creer. Y voy a ir un poquito más adelante en eso porque quiero mostrarte eso. Y Dios te dará el entendimiento, hermano, para que veas la hermosura de la palabra del Señor. Así que, ¿qué encontró Abraham? Abraham encontró la gracia. Eso encontró nuestro padre Abraham. Padre de judíos y no judíos. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, porque acá dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. La segunda pregunta que dice aquí es, ¿quién entonces o quiénes son entonces la descendencia de Abraham? Los judíos, bueno, yo les diría también. Miren por favor lo que dice el libro de Gálatas capítulo 3, para que el mismo apóstol Pablo nos responda a esto. Gálatas capítulo 3. ¿Quiénes son la descendencia de este hombre que encontró la gracia del Señor y que Dios perdona y Dios justifica no por ninguna obra humana, sino que por absoluta gracia? Dios justifica y perdona. Dios salva, repito, no por obras y no por nada que el hombre haya hecho, sino que Dios salva por fe y por gracia. Ahora, miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 6, para explicar quiénes son los descendientes de Abraham. Y acá yo voy a ir en contra del extremo, de esa extrema predicación judaica, judaizante, que prolifera hoy en la iglesia evangélica. Voy a desjudaizarte. Miren lo que dice acá. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y Dios dijo, es justo. No por obras, sino que porque él tiene fe, porque él creyó, porque él confió en mí. Él es justo. Versículo 7. Sepan, por tanto,
sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Los que creen como Abraham, los que confían en Dios como Abraham, estos son en verdad sus hijos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, entiéndase, a los no judíos, a nosotros, a los gentiles, ya Dios inclusive previendo, porque Él lo sabe todo, Dios previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham. Y esa palabra buena nueva significa evangelio. Dio de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, dice. Ahora miren lo que dice, por favor, el versículo 28 y 29, que es sumamente contundente. Ya no hay judío ni griego, repito, ya no hay judío ni griego, una forma de llamar al no judío. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué dice? Linaje de Abraham. Acá está el linaje de Abraham, los que creen en Jesús y son todos unos en Él. Y por ende, herederos ¿de qué? De la promesa, herederos según la promesa. Abraham creyó a Dios, Dios dio promesas a Abraham y Dios dio una herencia enorme a Abraham, el cual somos nosotros, judíos y no judíos, naciones, y somos herederos de la promesa de Abraham. ¿Saben por qué digo eso? ¿Por qué digo esto? Porque es pueblo de Dios cualquier judío o no judío que crea en Jesucristo, porque solo en Jesucristo están las promesas de Dios. No veas más a un grupo de judíos no creyentes en Jesucristo como el pueblo de Dios. No lo hagas más. Y no es un discurso antisemita. Dios me guarde de eso. Te estoy diciendo que cada judío y no judío que crea en Jesucristo son los verdaderos hijos de Abraham. De hecho, que dice en Romanos capítulo 4, Abraham recibió la promesa y el perdón de Dios y la justificación no siendo un judío circuncidado, sino que siendo como uno de nosotros, no circuncidado. De hecho que Dios da la promesa a Abraham, Abraham cree y confía en Dios, Dios lo perdona, lo justifica y 14 años después le da el mandamiento de la circuncisión como una marca corporal de la fe de los judíos. Porque había una idea muy fuerte en el Antiguo Testamento que los judíos se diferenciaran en todo en cuanto a las naciones paganas. Vestimenta, alimentación, lo que sea. Tenían que ser distintos. Y tenían que entrar a su tierra y no convivir con pueblos paganos. ¿Saben por qué? Porque decía, si dejas las naciones paganas en tu tierra, van a desviarte de mí. Porque Dios sabe que si hay un converso y un inconverso, hay una tendencia más natural que el inconverso atraiga al converso que viceversa. ¿Por qué? Porque el inconverso atrae al converso por naturaleza. Ahora, para que el converso atraiga al inconverso es un milagro. ¿Se entiende? ¿Se entiende el principio? Si solo salís con esto de esta prédica, Dios te bendiga. Así que, ¿quiénes son los herederos de Abraham? Todos aquellos que crean en Jesucristo. Estos son. ¿Y cuál es la promesa que Dios dio a Abraham? Que serían su pueblo y Él sería su Dios. Que serían dueños del mundo, no de un pedazo en Palestina, del mundo entero, cuando esto se vuelva a refundar. Y que de su simiente vendría el Salvador, Jesucristo. Esa es la fe de los de Abraham.
Por eso dice en Romanos capítulo 4:13, bueno, ahora va a tener más sentido. Miren, tanta explicación, pero una vez que hagamos el clic, va todo ya como un chorro. Así que no se preocupen que estamos empezando. Ahora va como una cascada. Dice, porque no por la ley, no por cumplir la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, entiéndase, porque si la promesa fuera por cumplir la ley o por ser buenas personas o por no pecar, vana entonces resultaría la fe y anulada la promesa. Es como si fuera que yo te diga, bueno, Franco, te voy a dar $1.000.000. ¿En serio? Sí, en serio. Pero si cruzas nadando todo el océano Atlántico, imposible. Si fuera por eso, sería una broma pesada la promesa, sería una burla. Así que si fuera por la ley, sería vana la fe y anulada entonces la promesa. ¿Por qué? Porque la ley produce ira, la ley produce enojo. ¿Por qué? Porque cualquiera que quiera cumplir la ley no lo va a poder hacer. Y al fin y al cabo lo que va a estar haciendo es tratando de justificarse a sí mismo, tratando de presentarse a Dios como un buen hombre o una buena mujer, y eso es imposible. Lo único que la ley hace, los mandamientos de Dios hacen, es mostrarnos lo infectado que estamos por el pecado. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Se refiere a que inclusive en el tiempo de Abraham hay algo que hay que asentar. Recién después de 430 años Moisés da la ley de una forma formal, de manera formal, pero Abraham ya tenía un conocimiento de la ley de Dios que lo hacía entender de que ni aun siendo una buena persona, él podía reclamar algún mérito de parte de Dios. Ahora miren el versículo 16, que es central para el cristianismo entero. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, entiéndase judíos, sino también para los que son, o para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es padre de todos nosotros. Y entiéndase, está escribiendo Pablo a una iglesia en Roma compuesta tanto por judíos y no judíos. Y este hombre está escribiendo, Abraham es padre de todos nosotros. Y la promesa de Dios, voy un poquito más atrás de nuevo, es por fe, para que sea por gracia. Y voy a tratar de bajar esto otra vez más para que se entienda. Hermanos, cuando hablamos de que Abraham entendió y creyó probablemente en la principal promesa de todas, es que en él serían benditas todas las naciones y que de su descendencia vendría el Mesías y Cristo, o Cristo, él entendió lo siguiente: yo soy culpable y yo tengo que pagar una pena, una condena por lo que hice, pero Dios va a proveer al Cristo, al Mesías, que va a morir por todos los pecados de los que creen en Dios. Eso es lo que estaba creyendo Abraham. Y quiero volver a unos puntos que había hablado con ustedes en cuanto a qué tipo de fe es la que tuvo Abraham. Bueno, ya vimos quién fue Abraham, ya vimos quién es su descendencia, o sea, nosotros. Ahora quiero mostrarles, hermanos, cuál fue el tipo de fe que tuvo Abraham, y quiero darles unos puntos para que se comprenda por qué Abraham creyó y le fue contado por justicia. Miren, las características principales de la fe que justifica son las siguientes. Primeramente, esta palabra fe, yo sé que hoy día está bastante desvirtuada.
Yo he hablado con ateos diciéndome que la fe no es una virtud, sino que la fe es creer en algo aunque tengas todas las evidencias en contra. Es fe. Y hay algo que me impresiona y me gusta cómo lo explica Sproul en su libro Grandes Doctrinas de la Biblia, donde dice que se confunde mucho la fe bíblica con la credulidad. Un niño pequeño es crédulo. Si uno le dice a un niño de 4 años, los elefantes pueden volar, ese niño va a creerte. Bueno, cada vez menos crédulos son los niños, pero los niños creen las cosas, son fantasiosos. Creen porque creen. Ahora, cuando hablamos de fe, la fe de Abraham es una fe que en verdad la palabra que aplica para que sea entendida es Abraham confió en Dios. Él confiaba en Dios. Y su confianza era razonable, porque es razonable confiar en alguien que es confiable. ¿Se entiende eso? Es razonable confiar en aquel que creó los cielos y la tierra. Es razonable confiar en el omnipotente. Es razonable por la fe entender que de la nada Él pudo haberlo hecho todo. Esa es la fe a la cual se refiere la Biblia cuando habla de la fe de Abraham. Él confió en Dios. Él escuchó su voz y confió en Él y fue detrás de Él. Él confió en el Señor. Así que la fe bíblica no es el simple asentimiento de datos bíblicos. ¿Se entiende eso? Yo puedo predicarte el Evangelio y cuando yo te explico el Evangelio como un tratado jurídico de que hay un juez, hay un culpable, el juez porque es justo simplemente no puede dejar salir al culpable, sino que alguien tiene que pagar. Muchos compañeros de universidad en derecho decían, tiene lógica, claro pues, él es un juez, él es justo, él es bueno, si él perdona, se va a volver injusto, entonces alguien tiene que pagar y viene Jesucristo, él mata a Jesucristo en lugar nuestro, y le cerró la idea, y dijeron, cierto, es razonable, es un sistema jurídico en base de la sustitución, uno paga la culpa del otro, y si que el pago se entrega, es factible. Se aplicaba eso en el derecho pasado. Es verdad. Ahora, ¿confía en eso? No, no confío en eso. A la hora de morir, y cuando llegue ese momento, ¿vas a abandonarte a eso? ¿A ese mérito? ¿A ese sacrificio? No. Bueno, ahí está la fe. No basta con asentir la Biblia, no basta con ni siquiera entender intelectualmente el Evangelio, que en un sentido se podría, porque hay una lógica detrás del Evangelio. Ahora, ¿crees en Jesucristo como el sacrificio por tus pecados? Y a la hora de pasar al otro lado y estar frente al juez, ¿crees en los méritos de Cristo por tus pecados? Esa es la fe. Confío en Jesús, que Él pagó por mí, que Él murió por cada cosa que yo hice, que Él fue castigado como si fuera que hizo todas las perversiones que yo realicé. Y yo pido su perdón, el perdón de Dios por los méritos de Cristo. Y quiero vivir para honrar ese sacrificio. Creo, Señor, yo creo. Esa es la fe de Abraham. Esa fe viene unida a algo totalmente inseparable de ella, que es el arrepentimiento. Cuando uno ve el costo de su pecado, se arrepiente. Y hay algo constante en la vida de cada creyente, la fe y el arrepentimiento. El arrepentimiento constante y la fe es algo que cada creyente lo lleva hasta los últimos segundos de su vida. La fe de Abraham es una fe que manifiesta, que hace que alguien manifieste pobreza espiritual. El concepto redundante en Romanos, no por méritos, no tengo nada con qué presentarme a Dios y decirle, creo que merezco entrar en tu reino porque he vivido una vida de esta forma. Al contrario, cada creyente
Viene como un mendigo, como un pobre en espíritu, Mateo 5:3, y se abandona completamente a la gracia del Señor. Ahora, ¿hace buenas obras? Por supuesto que vive una vida haciendo buenas obras, pero como agradecimiento y en honra al Señor que lo salvó. Porque cada creyente desea glorificar al Dios que lo sacó de las tinieblas. Cada creyente tiene en su ser el Espíritu de Cristo, el cual clama a Dios, clama Abba Padre, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. También la fe verdadera hace que un creyente ame a sus hermanos, no a los que van a la iglesia nada más. Cada creyente desea estar con sus hermanos. Porque cualquiera que diga que está en la luz y aborrece a su hermano, en verdad todavía está en las tinieblas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9. Así que una buena pregunta ¿vieron que algunos se hace? Pastor, yo no sé si soy creyente. Bueno, ¿amás a Jesús? Sí lo amo. ¿Tenés convicción de pecado? Sí tengo, pero no remordimiento. ¿Realmente entendés que estás pecando contra Dios? Sí, lo siento. ¿Amás a tus hermanos? ¿Querés estar con creyentes? ¿Con quién te sentís más cómodo? ¿Con lobos o con ovejas? No, la verdad que son todos hipócritas en la iglesia y muy transparentes en el mundo, ¿verdad? El creyente le nace de su fe verdadera separarse del mundo, como Abraham, que dejó toda su tierra y parentela y nace de ahí la separación del mundo. No significa que vayamos a vivir a colonias, no significa eso, significa que hay una separación en cuanto a las prácticas del mundo y nos manifestamos en una diferencia latente con ellos. Forma de hablar, de vestir, de comportarnos, hay una separación del mundo. Hay un crecimiento espiritual constante. Algunos producen 30, 60 y 100 por uno, como dice Marcos capítulo 4, versículo 20. Pero un creyente siempre produce fruto. Y por sobre todo, un creyente siempre quiere obedecer al Señor, aunque caiga y se levante, quiere obedecer a Dios. Quiere obedecerlo. Esa es la fe. Esa es la confianza y lo que produce esa confianza en los que en verdad son los hijos del Señor. No es una credulidad vana, barata, sino que es una fe, repito, que tiene que ver con la confianza en alguien que es confiable. Y por eso este hombre es digno de ser llamado el padre de la fe. Y por ende, Padre de todos nosotros. Y miren lo que dice del 18 al 22, hablando de la fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas naciones. Acá dice gentes, si tenés la de las Américas, creo, dice naciones, porque se refiere a eso. Padre de muchas gentes, de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, quien era su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Este era el tipo de fe que tenía este hombre, una confianza plena en el Señor. Y es verdad, lo acabamos de leer, hubo tiempos en los cuales este hombre se extravió, pero siempre regresó al Señor. Y una vez que el Señor le reafirmó el pacto, de nuevo él se abandonó totalmente a la palabra de Dios. Es este el que es un ejemplo para nosotros. Y alguien podría decir, bueno, pero si estamos hablando de alguien que no podía tener hijos y que Dios le dijo que iba a tener un hijo, bueno, yo no tengo una situación como esa. Bueno, ¿sabe cuál es la idea central de
de esto? Bueno, que no importa la situación en la cual estés, siempre tenés que confiar en el Señor. Y confiar y tener fe en las promesas de Dios. Y acá me parece sumamente importante algo que leí de un predicador, que escuché de un predicador. Miren, una fe bíblica o una fe fuerte, dice este predicador, no es creer en algo que Dios no te prometió. Y te voy a dar un ejemplo para que entendamos la fe de Abraham. Este predicador dice lo siguiente, y yo lo voy a simplemente parafrasear porque me parece algo bíblico y lógico. Alguien podría decir con toda la fe, con toda la buena fe, sin que esta fe sea la fe bíblica, decir, ¿estás enfermo? Sí, yo tengo fe que te vas a sanar. Yo tengo mucha fe que te vas a sanar. Bueno, nadie puede afirmar que te vas a sanar por el simple hecho de decir, yo tengo mucha fe y por eso yo sé que te vas a sanar. ¿Por qué? Porque Dios no prometió que ningún cristiano se sanaría y no se moriría por ninguna enfermedad. Estamos pasando el 2020, el año que va a ser conocido por generaciones como el año del COVID, y se llevó a muchos cristianos. ¿Verdad que sí? Yo te voy a decir lo que Dios te promete. Te voy a decir lo que Dios te promete. Dios promete escucharte. Dios promete escuchar tus oraciones. Amén. Y Dios promete bendecirte, sano o enfermo, rico o pobre. Eso es lo que Dios te promete. Que todo te va a ayudar a bien. Que estás pasando hambre, estás en abundancia, Dios te promete que en todo y por todo podés ser enseñado. Repito, porque yo sé que estoy pegando con un martillo, tal vez doctrina de décadas que tengas en tu mente. Dios nunca prometió que te sanaría. Dios promete escucharte y sanarte, si es su voluntad, o dejarte que padezca esa enfermedad, si es su voluntad. Lo que Dios sí te prometió es que te va a bendecir y que todo te va a ayudar a bien. Lo que Dios sí te promete es que vas a poder glorificarle, sano o con un cáncer. Eso sí es lo que Dios te promete. Que vas a poder glorificarle con muchos bienes, como un buen mayordomo, entendiendo que nada es tuyo. O como pobre, como fueron la mayoría de los cristianos en su inicio. Escuché una prédica accidentalmente de un pastor de Ciudad del Este que decía, ¿cómo vas a predicar el amor de Dios si eres siempre pobre? De verdad, se me cruzaron todos los cables. Yo dije, bueno, ¿y cómo predicaban el amor de Dios los creyentes de los primeros 2 siglos de la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es lo que Dios te ha prometido, que Él va a escucharte siempre en Jesucristo y que va a darte las cosas conforme a su voluntad, aunque eso no se conjugue con la tuya. ¿Cuál es la fe bíblica? ¿Cuál es la fe bíblica? La fe de Abraham, la fe de los hombres y mujeres de la iglesia, es confiar en que la voluntad de Dios es perfecta, aunque esa voluntad en ocasiones no se conjugue con la mía. ¿Se entiende eso? Entonces vos no vas a orar si yo estoy enfermo. Voy a suplicar que te sanes si estás enfermo. Pero voy a abandonarme a la voluntad de aquel que yo sé que es perfecto. Porque Él no prometió sanarte. Él prometió glorificarse en tu vida, sea cual sea la situación. Y algunos cristianos murieron acaudalados, en mansiones, rodeados por sus familiares, en camas cómodas mientras tomaban sus manos. Pero otros creyentes murieron en circos romanos.
Dios te implante esto en tu corazón. Esa es la fe de Abraham. Creer en que la voluntad del Señor es perfecta. Repito, vamos a darle, le estamos dando ahí. Son muchos años que hay que ir en contra. Evangélico. Hay mucho que pegar y se va a romper en algún momento dado. La fe bíblica es confiar en que su voluntad es perfecta. Y Abraham por eso es el ejemplo, por excelencia, escribe un comentarista, el prototipo del creyente genuino. Es el ejemplo del creyente verdadero. Por eso después de decir en el 22, y por lo cual su fe le fue contada por justicia, dice el 23, y no solamente con respecto de él, no solamente con respecto de Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesucristo, Señor nuestro. Por si alguna duda queda. Yo me doy cuenta cuando leo Romanos, lo redundante que es Pablo una y otra vez con el mismo concepto, como si fuera que vamos que va queriendo, dale que va queriendo y va otra vez con la misma verdad. No solamente con respecto a él se escribió esto, sino que con respecto a todos los que han de creer en aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, o sea, todos nosotros. Y acá está el Evangelio resumido en un versículo, cuando habla de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Evangelio en un verso. Jesús, el cual fue entregado por lo que Él no hizo, sino que por lo que yo hice. Él fue castigado en mi lugar y como Él no pecó, miren eso, la paga del pecado es pero como Él no pecó, la muerte no puede retenerlo. Entonces, si Él resucitó, significa que Él murió por el pecado de otros y no por el suyo. Entonces Él dice, no solamente Jesús murió por nosotros, Jesús demostró al resucitar de que murió sin ni un solo pecado. Por eso la muerte no pudo retenerlo. ¿Ven la matemática de esto? El Evangelio en un verso, el cual fue entregado no por las suyas, por las nuestras transgresiones, y resucitó para nuestra justificación. Así que el que cree en esto, es de la fe de Abraham. A veces no entendemos qué tan importante es la resurrección en el cristianismo, pero miren lo siguiente. Más adelante, en otros pasajes, dice Pablo, si Jesús no resucitó, entonces estamos todavía en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado, significa que Él murió con pecado y la muerte se pudo apoderar de Él. Pero como Él no pecó, la muerte no puede reclamarlo. Entonces es soltado por los dolores de la muerte. Esta es la fe de Abraham. Esta es la confianza plena que él tuvo. Es esta. Y me gustaría que vayan con esta idea, todos aquellos que tengan este tipo de fe y que la vayan robusteciendo cada vez más, porque esta fe puede crecer, y te invito a que hagas con toda diligencia la oración, Señor, alimenta nuestra fe y atajate. Porque el vuelo es turbulento. Esta fe se puede robustecer como se puede debilitar. Aquí, ahora, en este momento, hay gente debilitada en la fe. Por supuesto que sí. Y hay gente fortalecida en la fe. Bueno, pero si son de Jesucristo, tenemos una convicción. Siempre tendrán fe. Siempre. Así que
Abraham es el modelo de creyente. Esa fe que él tuvo es confianza. Somos nosotros, judíos y no judíos, en Jesucristo sus descendientes y herederos de la promesa de esta tierra entera, del mundo entero, en el cual estaremos eternamente con Cristo, en un hermoso y extasiante mundo nuevo para adorarle. Y hasta que eso sea, que el Señor nos ayude a glorificarle. Vamos a orar. Confiamos, Señor, en tu persona, Padre. Confiamos en tu persona, Padre. No confiamos como deberíamos de confiar, también lo sabemos, Señor. Pero ayúdanos a crecer en la fe. Y qué petición esta, Señor. Pero ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Nos prometiste que todo nos ayudaría a bien. Y nos aferramos a esa promesa. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Amén.